Ese es el escenario de la geopolítica real del mundo. ¿Qué de eso nos han informado los periodistas colombianos? ¿Qué de eso nos ha informado la prensa escrita, la prensa radial, la prensa televisiva? Caracol Radio, a través de Erika Fontalvo, tiene un cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, donde los buenos son los que ellos llaman los rebeldes, que son las bandas de mercenarios que hay en Siria, y los malos es el régimen funesto que hay, que causa hambre y dolor a Siria. Es el mismo, es reencauchar lo que pasó en Libia. Pero lo grave es que nosotros vamos a tener que, nos van a poner a jugar un papel doloroso cuando enfrenten el problema de Venezuela. Este es el panorama mundial. Pasemos. ¿Cuál fue la garantía, la tarea que se impuso a Estados Unidos? Que el petróleo es el fundamento para que la economía norteamericana no se derrumbe. Lo fundamental del petróleo es la ruta de él, desde sus lugares de producción hasta América del Norte y su transporte. Acaban de descubrir mucho gas en Alaska, pero es un gas de características muy especiales, muy pesadas, que necesita ingentes cantidades de agua y no de cualquier clase de agua. Agua que no la produce Estados Unidos y no la tiene Estados Unidos y que es la que quieren traer desde Libia para poner a marchar ese gas. ¿Qué necesita para ello? Lo que vimos del problema en el estrecho de Hormuz. ¿Cómo es más viable sacarlo por el mar Mediterráneo? ¿Cómo para ello hay que garantizar la ruta por Irán, Irak, Siria, el mar Mediterráneo para de allí sacarlo a Estados Unidos? ¿Cómo para eso necesitan tumbar los gobiernos que hay y poner gobiernos títeres en Irak, Irán, Siria, Libia? En Irak ya hicieron la tarea, siempre en nombre de la democracia, en nombre de la libertad. En Libia, que tiene los más grandes depósitos subterráneos de agua del planeta y los necesita para el gas de Alaska, ya hicieron la tarea. En Siria están haciendo la tarea y juega un papel fundamental la tergiversación que la prensa de Occidente está dando a los hechos para tener la opinión pública internacional del lado de ellos. En Irán es la pieza que sigue en el dominó y Venezuela es el objetivo más preciado. Toda la cuenca del Orinoco es petróleo y está a 5 días de la costa de Estados Unidos. ¿Por qué decimos que pueden de golpe invertir la situación y pensar en Venezuela antes de otros países? Porque en Venezuela lo que se ha vivido en los últimos meses es muy grave. El problema de desabastecimiento de productos en los supermercados, tiendas, etc., es muy parecido a lo que ocurrió en el Chile de 1973, meses antes del golpe de Estado fascista provocado por Estados Unidos, dado por Augusto Pinochet. El sabotaje a las redes de energía en Venezuela asusta. El vandalismo del 15 de abril, quien haya visto las notas de prensa televisiva y los rostros de quienes fueron los que hicieron esos actos, se percata que no fue pueblo, fue puro lumpen lo que el 15 de abril entró e incendió, etc. Todos estos son muchos. Hay mucho elemento parecido a la desestabilización de Chile meses anteriores al golpe de Estado contra el gobierno de Allende. De golpe no nos hemos dado cuenta, el plan ya está en ejecución. Y a nuestra prensa la están usando en la forma más triste que uno puede imaginar.
con gran cuidado he revisado las notas entre noviembre de 2012 y mayo de 2013 en prensa radial, prensa escrita, prensa televisada. No hay una sola nota objetiva ni positiva sobre Venezuela. Todas las notas de prensa son en contra del gobierno existente en Venezuela. Todas, no es que, no, todas. No es que haya un 90% a favor de la oposición y de un hombre siniestro que lo están pintando como un cordero cuando tiene mucho lobo, es Enrique Capriles. Es que todo es en contra de Venezuela. El demonio y el monstruo era Hugo Rafael Chávez. Hoy no, hoy ya casi Chávez es bueno. El monstruo es Nicolás Maduro. Si Chávez estuviera, no ocurrían las cosas que están pasando. El problema es que Maduro no ha sabido hacer las cosas según la versión de Darío Arizmendi, de Gustavo Gómez, de Juan Carlos Iragorri y de Julio Sánchez Cristo. Y díganle usted hoy al pueblo colombiano que eso lo pongan en tela de juicio, que lo revisen con más calma, prudencia, porque de golpe las cosas no son como las que hacemos. Esto es verdad que todos vivimos. La América del Sur de los años 70 era una dictadura en Argentina, una oprobiosa dictadura en Chile, dictadura en Uruguay, dictadura en Paraguay, dictadura horripilante en Brasil, dictadura en Bolivia, dictadura primero nacionalista en Perú y después Estados Unidos logró imponer militares de su conveniencia, dictaduras e inestabilizaciones en Ecuador. Ese era el mapa geopolítico de América del Sur en los años 70. Hoy es ortodoxos o no ortodoxos, un gobierno progresista en Venezuela, un gobierno progresista en Ecuador, un gobierno progresista en Brasil, un gobierno progresista en Bolivia, un gobierno progresista en Uruguay, un gobierno progresista en Argentina, y posibilidades de que Michelle Bachelet vuelva a ser presidente de Chile. La única mancha es Colombia. La única mancha es Colombia. Con un ítem, el pueblo colombiano, porque culturalmente así lo hicieron, lo formaron, lo educaron desde hace varias generaciones, es un pueblo de derecha. Es un pueblo que no tiene conciencia de sus valores, de sus intereses, de sus necesidades. En todo eso ha tenido mucho que ver la prensa. Tomemos una fecha, 1 de enero 2013, 8 de mayo 2013. ¿Cuánto le han dado de prensa radial, escrita y televisada a un personaje tan de poca estopa como Roy Barreras? ¿Cuánto le han dado a Clara López, a Jorge Enrique Robledo y a Jorge? ¿Acaso es que se puede medir en la misma balanza la seriedad de Clara López o de Jorge Enrique Robledo frente a el payaso que es Roy Barreras? Pero Roy Barreras es un polo de atracción para todos los mediocres periodistas que manejan la prensa en Bogotá. Increíble. Hacemos. Bien, esto ya lo pensamos. ¿Colombia qué es en el concierto actual de un polo sur? Tiene un enorme atraso político. Tiene un enorme atraso, inequidades, unas brechas inmensas en lo social. Ha entregado en los últimos 30 años toda su riqueza al capital extranjero.
riqueza colombiana ha sido entregada al capital extranjero. Basta pensar esto. Y de esto vamos a hablar más tarde. La confianza inversionista. Hay que darle seguridad inversionista, porque si no el inversionista extranjero se va, y entonces es como el cliente que llega al restaurante y si no le gusta el asiento, si no le gusta la presentación de la carta que ofrece el restaurante, se va y no, se muere de hambre el restaurante. Con esa filosofía nos han vendido que debemos atender al capital extranjero. ¿Alguien sabe cuánta plata, cuántos miles de millones de dólares han sacado entre marzo y abril de Colombia vía utilidades de empresas manejadas por ellos en Colombia, de los cuales no han dejado un solo centavo en Colombia? ¿Alguien ha oído que algún periodista diga cuántos miles de millones de dólares han sacado en estos 2 últimos meses, abril y mayo, del país y se lo han llevado? Ese es el modelo económico que nos impusieron para que vivamos en libertad y tengamos una gran democracia. Democracia a los Roy Barreras, democracia a los Javier Cáceres, democracia a los paramilitares, democracia a los José Obdulio Gaviria, democracia a lo del payasito este de Andrés Pascal. En cambio de esto, el país ha perdido toda clase de valores. Toda clase de valores. Basta ver a los muchachos de la generación que está actualmente en las universidades colombianas. Los veo todos los días, como los estoy viendo desde el 1 de febrero de 1965, cuando entré a estudiar Derecho. Día desde el cual entré a la Universidad Colombiana, y desde entonces, durante 48 años, no he salido de la Universidad Colombiana. Creo poder hablar de ella por eso. Los veo a diario. El muchacho de hoy no tiene valores colombianos en ninguna expresión cultural. Veo unas pequeñas ínsulas que trabajan grupos de danza, que trabajan manifestaciones musicales colombianas aisladas, pero el muchacho hoy ya no hacen bazares en los colegios, hacen family party. Todos nosotros hemos perdido en 30 años todos los valores imaginables. Algún colega periodista ha analizado eso. Ha analizado los valores que entre 1970 y hoy, vendiéndonos el bilingüismo, vendiéndonos la cultura norteamericana, hemos perdido. Y lo que eso le va a costar al país recuperarlo, algún día lo recuperará en 100, 200, 300 o no sé cuántos años, pero el costo va a ser muy alto. Y que se recupera, se recupera. En esa isla llamada Inglaterra se prohibió por los normandos durante más de 100 años hablar inglés, y no se habló inglés, mientras hubo reyes normandos en Inglaterra, se habló francés. Cuando se acabó todo el mundo normando, volvieron a hablar inglés, enriquecido con muchas palabras de francés. A los países no lo dominan, pero les cuesta. El costo histórico, cultural para un país volver sobre sus raíces es muy grande.
El demonio más grande que hay está aquí, después del puente de Simón Bolívar, más allá de Villa del Rosario. Ahí comienza el imperio del demonio. El paraíso, la esperanza, la democracia somos nosotros. ¿Alguien puede comparar el trabajo musical que hacen el profesor Abreu y Gustavo Dudamel en pro de la música venezolana frente a lo que se hace musicalmente en Colombia? Aquí la prensa radial colombiana, cuando habla de Gustavo Dudamel, lo hablan peyorativamente como un músico menor, y es probablemente el más importante director de orquesta de esa generación del mundo. Y las orquestas que está dirigiendo, y los trabajos musicales que está haciendo, y el coro de las 1000 voces que tiene, y el programa de orquestas de Venezuela es exquisito. Aquí, heroicamente, un grupo de amigos nuestros, dignos de todo aplauso y apoyo, y hay que ayudarlos, y los invito a que vayan este fin de semana al Festivalito de Ritoque. Con las uñas hacen hechos musicales culturales válidos como el Festivalito de Ritoque. Venezuela está fundido de ese tipo de expresiones culturales financiadas por el gobierno. Pero ellos son el demonio, ellos son el atraso, ellos son la hecatombe, y nosotros somos el porvenir, la seguridad económica, la seguridad empresarial para los inversionistas extranjeros. Bien. ¿Qué difunden los periodistas colombianos sobre el hecho más grave que hay en Colombia? Nos muestran tasas de desempleo que actualmente están un poquito arriba del 10%, y que de golpe llega 1 o 2 mesecitos y baja un poquito del 10%, pero vuelve y se sube al 11%, se sube al 12%. Además, con unas matrices y con unas fórmulas distorsionadas, amañadamente mal elaboradas, para que no se vea el gravísimo problema de desempleo y subempleo que tenemos. Cerca de la mitad de la población colombiana está en el universo del subempleo y del desempleo, y eso hay que esconderlo. Pero eso no es lo grave. Las tasas graves son el creciente desempleo entre jóvenes menores de 25 años. La lucha que es conseguir hoy el primer empleo para muchachos de esta edad es escandaloso. Y busquen un análisis de un periodista sobre ese hecho tan grave. No se puede hacer porque puede ser subversivo. Todo esto es consecuencia de un hecho, según mi óptica, según mi visión. Lo que nos ha impuesto el consenso de Washington, prohijado por Ronald Reagan y por Margaret Thatcher, cuya fallecimiento lloró todo el establecimiento colombiano y la prensa colombiana. Y además de ese modelo económico impuesto por toda la crisis de valores que tenemos en Colombia. El neoliberalismo llegó a Colombia y encontró tierra fértil. Aquí no fue difícil imponer el neoliberalismo. Aquí fue de una plumada. Aquí las voces que se levantaron contra la imposición de ese modelo económico fueron aisladas y fueron asfixiadas. ¿Quién las asfixió? La prensa colombiana. La prensa no le dio tribuna a nadie que fuera a cuestionar el modelo neoliberal impuesto por el consenso de Washington. Si por fuera de ese modelo no hay salvación en el mundo.
la ayuda de la prensa colombiana, ese modelo neoliberal no se hubiera podido imponer en la forma en que se ha impuesto. Donde más está palpitante el modelo neoliberal es en el sector minero. El problema del sector minero es muy grave. A nosotros nos preocupa por Santurbán. Sin embargo, es solo la punta del iceberg. El problema minero en Colombia es aterrador, es de toda dimensión. ¿Cómo va a ser que el 78% de los títulos mineros tienen irregularidades? Primero hay que tener en cuenta cuántos miles de títulos mineros se expidieron entre 2002 y 2010 durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Pero el 78% de todos los que hay expedidos tienen irregularidades. Es decir, el 78% de títulos mineros están en la ilegalidad. Y no es el minero artesanal de Chocó, de Santurbán, sino es todas las grandes empresas multinacionales mineras las que tienen esos títulos que son ilegales hoy. ¿Qué periódico, qué emisora de esas que se pavonean diciendo que son las mejores? ¿Qué periodista de esos periodistas bogotanos inmamables en los cócteles, que no caminan, que levitan, ha hecho análisis sobre eso? ¿Qué análisis han hecho sobre eso? Vean, quien se sumerja a analizar qué ocurrió con Ecopetrol durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se aterra. Y si es muy sensible y frágil de sentimientos, mejor no se adentre a mirar qué pasó, porque termina suicidándose de dolor de patria. El atraco que se le hizo a Ecopetrol, el zarpazo contra Ecopetrol dado por Álvaro Uribe, las multinacionales, Yankovic como presidente de Ecopetrol, fue escandaloso. Lo que le robaron al país en una noche, porque fue una noche, luego de un acto llevado a cabo en Cartagena. Lo que le robaron al país no tiene nombre. ¿Qué periódico dijo eso? ¿Qué periodista examinó eso? ¿Qué periodista denunció que eso que nos estaban presentando de escindir a Ecopetrol, de cortarle las manos y los pies a la UCE, de despedazar a Ecopetrol, era acabar con la patria? Lo hicieron alegremente, fácilmente, y no lo hubieran podido llevar a cabo si la prensa colombiana fuera digna. Hubiera sido imposible si la prensa colombiana hubiera puesto alerta al país sobre lo que tenía el fondo de todo lo que le hicieron a Ecopetrol. ¿Qué denuncia profunda han hecho los periodistas sobre el boom de la inversión extranjera en Colombia? Oigan esto. Oigan esto. Estos son datos de 2012, porque los datos de 2013 todavía no están. Esa maravilla de inversión extranjera, como la hay en Bangladesh, y ya vimos lo que acabó de pasar en Bangladesh, porque para allá es que nos quieren llevar. Alberto Carrasquilla hace 2 años nos hablaba de que debíamos bajar el salario mínimo para poder competir con China. No nos extrañe si de golpe saca ahora otro artículo de prensa diciendo que hay que ponerlos a la par de Bangladesh para poder competir con Bangladesh, que son más baratos que los chinos. Con datos del Banco República,
Entre abril y mayo de 2012, las empresas extranjeras, por conceptos de utilidades o ganancias o dividendos, sacaron del país 15.888 millones de dólares de Estados Unidos. De utilidades sacadas del suelo colombiano. No son datos dados por la subversión, son proporcionados por el Banco República. 15.888 millones de dólares en 2 meses por concepto de utilidades. Y se sabe que entre abril y mayo de este año, esa sacada de dólares es mucho más cuantiosa que esta que estamos mencionando. No le quedó nada de eso a Colombia. Eso es la confianza inversionista. Eso es el modelo neoliberal de economía. Eso es cerca de la mitad de la población en el subempleo y en el desempleo. Eso es cerca del 35% de jóvenes menores de 25 años que no encuentran empleo. Son las consecuencias de eso. Pero somos el paraíso. El resto de América del Sur, pobrecitos, están en la hecatombe, manejados por loquitos. Hugo Chávez fue durante 14 años el loquito mayor, por su estilo desabrochado. Ahora, a raíz del rifirrafe entre Nicolás Maduro y Álvaro Uribe Vélez, la versión de Gustavo Gómez y Darío Arizmendi es preciosa. Chávez sabía hacer, sabía decir las cosas, pero es que a Maduro le quedan mal dichas. Ya Chávez le está pasando lo de la tía de la madre Laura. Hay una tía que la van a beatificar. Y ya Chávez va camino a los altares porque ahora el demonio es Maduro. Esto, lo grave no es, en mi opinión, que esos datos estén dándose, sino que 44 millones de colombianos que son las víctimas de eso, que son aquellos a quienes les raponearon eso, los ignoran porque la prensa colombiana no puede informar de eso. ¿Esto qué pone de presente? No hay nada que le resulte más caro al país que la inversión extranjera. No hay nada que le resulte más caro al país. En 1950, 1960 éramos pobres, pero teníamos la riqueza que se han llevado ahora. Y hoy tenemos más miseria. Así. Los demonios más cercanos son Venezuela y Ecuador. Venezuela tiene una inflación galopante, Venezuela se asfixia, Venezuela está vuelta a pedazos, Venezuela, esperemos a ver qué día es que va a ser la hecatombe. La Venezuela que pintan nuestros periodistas es sintonizar Caracol Radio, RCN Radio, la W, esta muchachita insoportable, mediocre y cretina llamada Vicky Dávila, toda esa gente, todos esos estúpidos, para saber lo que es Venezuela. Pero detrás de eso que callan de Venezuela, más allá de si sea una izquierda ortodoxa o sea una izquierda Madeín Caribe, más allá de cualquier debate que haya sobre la forma de implantar un modelo socialista, ¿qué están callando nuestros periodistas? En 1997 en Venezuela el 56% de los venezolanos vivían en la miseria o en la pobreza. Hoy en la pobreza vive cerca del 30% y en la miseria el 7%, o sea que han bajado 20 puntos. Nosotros en este lapso hemos aumentado la pobreza y la miseria.
En Venezuela entre 2013 y 2011 el Producto Nacional Bruto por habitante pasó de $3.470 a $11.820 por cabeza. En Colombia decreció. Venezuela en 1997 tenía un desempleo de más del 15% de la población laboralmente activa. Hoy tiene un desempleo del 6.4%. La mitad del desempleo está en Colombia. Sigamos, que eso es el demonio de Chávez. Venezuela en 1997 solo poco más del 25% de la población venezolana podía comer 3 veces al día. Hoy está comiendo 3 veces al día el 98% de la población venezolana. Entre 1999 y 2012 el consumo diario de calorías pasó de 2.217 calorías a 3.182 calorías por habitante día. Venezuela logró que la exclusión social disminuyera radicalmente entre el 1997 y hoy. Entre 1997 y hoy, el gasto en Venezuela en inversión social aumentó en un 60%. En solo 2012 fue de $468.000 millones la inversión social. Aquí, el programa de las casas de Germán Vargas Lleras está asfixiado, porque tiene 2 pequeños problemas. Tiene 2 trampitas. No hay tierra. Y los costos de la construcción están por las nubes. Esos 2 problemas lo están asfixiando. Y ese programa se derrumba. Venezuela. El coeficiente de Gini, que mide las desigualdades a nivel mundial, pasó del 0,49 en 1998 al 0,39 en 2011. Por eso Venezuela tiene el mejor índice Gini de América Latina. Venezuela tiene hoy la más baja tasa de mortalidad infantil de América Latina. Y hoy salió en la prensa otra noticia que le dio Radio Fajardo. Como 4ª economía de América Latina, Venezuela pasó a Colombia. Colombia era la 4ª, Venezuela la 5ª. Hoy Venezuela es la 4ª y Colombia la 5ª. Venezuela, según la UNESCO, logró eliminar el analfabetismo. Según este organismo, que es de la ONU, logró cumplir además en gran parte todos los objetivos del milenio. Entre 1997 y hoy, la educación pública, la salud, la vivienda, la cultura, los alimentos, la atención del adulto mayor se ha extendido a millones de habitantes. Las misiones sociales, la educación gratuita, el desempleo, la miseria y la pobreza se han transformado en Venezuela. ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué periódico, qué periodista ha hecho esos análisis con cifras que no son proporcionadas por Iván Márquez o por la ONU, por organismos internacionales? A nosotros lo que nos debe vender es la idea de que Venezuela es el caos. Y no hablemos de Ecuador. Los avances de Ecuador son inmensos. De los 3 países de la Gran Colombia, el país atrasado, cundido de desigualdades, de inequidades, de injusticias, hoy es Colombia. Muy por debajo de Venezuela, muy por debajo de Ecuador. Mucho del estado de cosas es consecuencia del modelo económico neoliberal y de que nuestro pueblo, Aleida Guevara, en una entrevista en Chile, dijo una cosa muy hermosa. Dijo, es que, ¿qué se le puede pedir a un país
a un pueblo donde el ideal de una muchacha es conseguir un hombre rico para casarse, para solucionar sus problemas. Mientras eso sea el ideal cultural de una generación, no hay una mínima posibilidad de solucionar los problemas que tenemos en el país. Nosotros vamos hoy a una universidad y hacemos un muestreo estadístico. ¿Y usted por qué está estudiando? Todos para buscar un puesto que le dé dinero. Ahí no hay ningún otro rasero. Y lo importante del título es que me abre la puerta a una mejor educación. No todo lo que significa una universidad, no todo lo que significa acceder a una universidad, no todo lo que es lo que representa en la cultura occidental la universidad como institución. Eso no es lo que es importante. Lo importante es que yo necesito salir rápido a ver cómo soluciono mi problema individual, personal. Estamos reproduciendo el individualismo. Los gringos se ponen felices cuando no oyen hablar de eso. Bien. ¿Qué de todo esto muestran, resaltan, analizan los periodistas colombianos? Vean, Bolivia está teniendo unos factores interesantísimos de progreso. Lo que es Venezuela, lo que es Ecuador, lo que es Bolivia, pues es muy, muy interesante. Contra todo, Chávez le dijo hasta Satanás a muchos en la Asamblea General de la ONU, como a todos nuestros pueblos, cuando dijo todavía ahí en Bolivia. ¿Y qué pasó? Pero yo sostengo que el único colombiano digno que yo haya tenido noticia en los últimos 50 años fue una prostituta que se llama Dania. Fue la única que se le paró al gringo enfrente y le dijo: trabajo hecho, trabajo pago, y si no me pagan, le armo la de Dios es Cristo. Y se la armó exigiendo que le pagaran su mesada porque había hecho lo que le habían pedido. Es la única. El resto de colombianos nos regalamos frente a los gringos. La única digna fue ella. A mí un gringo no me roba. El regalito que me prometió Baby David. Es que eso no. ¿Qué de la buena situación económica, educativa, de salud, de inversiones en Ecuador? De Ecuador resaltan los periodistas colombianos. No, aquí nos interesa más el estilo de periodismo radial impuesto por Caracol y RCN. Llegan a las 5 de la mañana a saber qué dijo Uribe de Santos, qué dijo Pastrana de Santos, qué dijo Santos de Pastrana y qué dijo Santos de Uribe, para llamar a Santos a ver si, o al Santos que sea. Uribe dijo que, ¿usted qué contesta? Ese es el periodismo nuestro. A eso nos hemos reducido, a enterarnos de chismes de cocinera. A eso es que encendemos el radio a las 5:30 de la mañana. Y además, para saber si en la autopista hay o no hay trancón, para ver por dónde nos movilizamos. ¿Por qué? El problema es muy grave. Vean, ojalá Colombia hubiera tenido la mitad de los problemas que tuvo Venezuela en el periodo 1997-2012. Pero ¿por qué se perdieron tantos votos en 4 o 5 meses en Venezuela?
Eso es el motivo de un análisis y ojalá no estén haciendo. Porque lo grave es que quien votó fueron los mismos beneficiarios de todos esos programas. Y cientos de miles de esos beneficiarios de esos programas votaron por Capriles. Eso es algo que no solamente deben analizar los venezolanos, sino todos los suramericanos para ver qué es lo que está pasando, en qué se está fallando, porque todos somos el mismo país. Todos somos la misma nación. Lo grave es eso. Aleida Guevara, y vuelvo a Aleida, dice que el problema cultural de estos pueblos es tan grave que a ella le da miedo que después de 50 años de trabajo socialista en Cuba, todavía haya mucha gente que anhela estar en Estados Unidos por falta de conciencia. Y que para irse a Estados Unidos hoy se vienen hasta acá, recorren las selvas del Urabá, se atraviesan el Darién, hacen la locura más grande para por Centroamérica llegar a Estados Unidos. América Latina tiene muchos problemas. Sí, entiendo esto. El 31 de octubre de 1517 en la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, un señor que algunos le llamaban Lutero, otros Lutero, otros Lotario, que pasó a la historia como Martín Lutero, colgó sus 91 tesis contra el Papa. Ahí comienza formalmente lo que se ha llamado la Reforma Protestante. Todavía está inacabada, todavía es imperfecta. El medio de prueba de esa afirmación la vemos cuadra tras cuadra de cuántas iglesias se abren en todas las ciudades colombianas en el 2013. La revolución burguesa de lo liberal francesa a caballo entre finales de 1700 y principios de 1800 todavía está inacabada. Todavía las elecciones se hacen para que las gane cualquier aguilucho. ¿Cómo no va a estar el socialismo inacabado, imperfecto, lleno de peros, lleno de baches? Si es una expresión mucho más nueva y en un continente como el nuestro. Pero esto es muy grave, lo que pasó en las elecciones del 14 de abril de Venezuela. ¿Qué periodismo estamos haciendo mientras tanto aquí? Ustedes se han puesto, se han percatado que ya, por ejemplo, los chistes entre Darío Arizmendi, Gustavo Gómez y Erika Fontalvo, eso avergüenza. Eso avergüenza, eso no es de gente que tenga un promedio intelectual. Yamil Amad volvió a los noticieros de televisión frívolos. Las noticias acá serán superficiales. Los periódicos los leemos con el titular que ha leído el periódico. Claro que, bueno, yo no tengo derecho a hablar de eso porque cuando he sido periodista he sido pésimo titulando. En mi opinión titula bien El Espectador actualmente. El Tiempo titula supremamente mal. Pero uno lee el titular y ya se puede ir a trabajar. Es decir, el periódico hoy se puede leer en 10 minutos. No por el desarrollo de la tecnología, sino por lo superficial. Porque el periódico además está teniendo un grave problema. Al periodismo, el diseño le ganó la guerra al texto.
Hoy es más importante la foto grande y bien distribuida en la página que el texto, porque el lector se cansa, dice. Entonces eso ha llevado a información superficial. Hoy una nota no puede pasar de 400, 500 palabras, porque tienen que editarlo. Editarlo es una forma decente de decir machetearlo, suicidarlo. El periodismo se volvió laudatorio. Quien es un periodista crítico es mal mirado en Colombia. El que es de mala leche. Es que no, para él nada sirve. Para él nada está bien. El periodismo es sensacionalista. Esa es la más terrible herencia que ha dejado Yamida Malcolm. Ese y el síndrome de la chiva, que también es de él. Como Amad, cuando era Juan Lumumba y tenía su columna, era al pie de la muchacha semidesnuda de esa época, que ya debe tener sus 70 años de edad, todas las que sacaba en el espacio, y sacaba la columna en el lado derecho y acá la muchacha semidesnuda. Hoy, si sacan a esa muchacha, ya debe ser una mujer de la tercera edad que no vende en un periódico. Se llevó ese espíritu del espacio para toda su vida profesional. Sensacionalista, amarillista, superficial y escandaloso. Es mortal. Es un periodismo fácil. El editor, el jefe de redacción, el jefe de sección, le dice al redactor: investiga tal cosa. ¿Cuál es la investigación? Llama por teléfono a la versión blanca, llama por teléfono a la versión negra y escribe la nota. Eso es muy triste. Y eso lo hacen muchachos de 22, 23, 24, 25 años. Y creen que son la última Coca-Cola del desierto. Y si no les contesta alguno, entonces toman la versión de la otra cara y ponen el párrafo final que llamaron repetidamente pero que no contestó. Aquí no hay periodismo investigativo. Periodismo investigativo lo hacen 5 o 6. Uno de esos está a mi derecha y vio algo de Costorrones porque lo aprecio mucho, que es pastor. Pero aquí periodismo sí que no hay. Aquí periodismo investigativo hace Alberto Donadío, hace Germán Caspa, hace crónica. Pero periodismo serio, investigativo. Los gringos tienen grandes periodistas. Aquí no. Aquí estamos a hitos de Roberto Pombos. Malos periodistas. El periodismo colombiano, desgraciadamente, fue de gran nivel cultural en los años 20, 30, 40 y 50 del siglo XX, pero hoy es un periodismo vulgar. Y en esos años del siglo XX era un periodismo empírico y hoy es un periodismo universitario. En el periodismo colombiano todo es en blanco y negro. Todo es bueno, este es bueno y este es el malo. Pero además atenta contra todos los valores colombianos que uno imagina. Para la mayoría de periodistas colombianos hoy, investigar es llamar por teléfono. No es más, eso es investigar. Por ejemplo, ¿qué deja un programa radial como La Luciérnaga? O como el sucedáneo que tiene RCN en las tardes, el de Botamario Valencia, que es un programa además muy malo. ¿Qué deja Hora 20 de Caracol? Es siempre el mismo club de cóctel de tontos bogotanos que opinan de lo humano y lo divino.
y al otro día Darío Arizmendi nos vende la idea de que fue importantísimo lo que dijo Armando Benedetti. Muchachito, hay que acabarlo de formar primero. Que fue muy lúcido lo que dijo Néstor Humberto Martínez. Es una vergüenza que en los debates periodísticos radiales colombianos tengan como un ícono a Néstor Humberto Martínez, que es el abogado de la mayoría de las multinacionales que están expoliando al país, la mayoría de la gran banca colombiana que tiene desangrado el país, y que va y opina y le da línea a muchos millones de colombianos desde las ondas radiales. Y eso no deja que desear por Néstor Humberto Martínez Neira, deja que desear es de los periodistas como Diana Calderón, que lo llevan como gran gurú. A ese tipo de personas hay que no solamente denunciarlas, sino que desnudarlas ante la faz del país, de qué es lo que realmente representan. Carlos Gustavo Arrieta, ¿qué representa? Periodismo dándole micrófono a raudales a José Félix Lafodí. ¿Qué es este país, pues? Y el resto, los 44 millones de colombianos, somos tan cretinos que nos comemos todo eso. Pasemos. Eso es muy, muy triste, muy doloroso. El estilo de Darío Arizmendi, Gustavo Gómez y Erika Fontalvo Caracol Radio es el estilo más plano, más facilista, de el uno echarle una puya al otro de doble sentido para que el otro responda, y Gustavo Gómez hace cuñas radiales disfrazadas sobre música. Es que Yo-Yo Music acaba de sacar un disco muy bueno. No, Yo-Yo Music le está pagando a él. Pues son cosas que avergüenzan. No hay seriedad, no hay ninguna clase de seriedad. Pues si Julio Sánchez Cristo, yo me muero de la risa cuando llaman colombianitos a la W Radio y dicen: por favor, Julito, no me vaya a colgar, que llevo 4 horas esperando. Doctor Casas, es que lo llamo a usted para que con su inmensa sabiduría me explique qué es tal cosa. La sabiduría de Alberto Casas Santamaría tiene 1 centímetro de profundidad. Alberto Casas Santamaría estudió hasta el 3er año de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y lo tienen de pontífice en la W. Oír a Julio Sánchez Cristo hablar de derecho, de pruebas penales, avergüenza. Oírlo dictar sentencias de única instancia en minuto y medio y condenar al confín de los infiernos o ensalzar al que le dé la gana, y condena a todo el que se le ponga enfrente, pero al único que ensalza es a Pacific Rubiales y a los gerentes o directivos de Pacific Rubiales que le mandan. Y tenemos millones de oyentes. Tenemos millones de... Esos son los grandes periodistas colombianos. Excúsenme. A mí no me preocupa que haya esos tipos de periodistas. Lo que me preocupa es que haya tanto cretino entre los oyentes que se comen esos cursos. Cuando yo comienzo a oírles decir barbaridades, me acuerdo de un bumangués. Yo no le omito por eso. Lo aprecio mucho. Que es muy sarcástico. Vive en Bogotá y le dice a uno:
Eduardo, ¿cuántos millones de personas viven en Bogotá? Hombre, pues más o menos 8 millones, es un mentiroso, mal informado. Vive 1 millón de personas y 7 millones de HPs. Entonces, acá, volteando en el espacio, esa figura es de los oyentes, de ese tipo de oyentes que se traga todo entero. ¿Qué se puede esperar? Gente informada así, gente que no tiene ningún tipo de información, que se come porque lo que le dan los periodistas, porque además ser periodista de la página internacional de una emisora de un periódico es lo más fenomenal del mundo. Es prender a ver las agencias internacionales que votan, echar tijera, pegar y, bueno, estoy hablando como cuando había linotipos, y publicar. Y hay que ver que los nazis fueron aprendices de brujo manejando la propaganda y la prensa frente a la forma como Estados Unidos, la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos manejan la prensa para dominar al mundo. Es que somos títeres, somos marionetas de la información que los filtros de la CIA nos quieren mandar a través de las agencias internacionales de prensa. Juan Carlos Iragorri es otro. Alberto Caso Santamaría también estudió Derecho en el Colegio Mayor de Rosario, pero llegó hasta 4º año de Derecho y no terminó 4º año de Derecho. No, y eso no es problema. Periodistas fenomenales ha habido sin pisar las aulas universitarias. Jiménez, para poner un ejemplo. Alberto Lleras, que más allá de su posición política fue un gran periodista. Pero el problema es que estos sí son bastante mediocres. Y esta chinita vigilable, esa sí rebuzna todos los días con petulancia. La prensa escrita, el Tiempo está en el peor momento de su historia. El peor, pues, el periodista llamado Roberto Pombo puede decir, sin temor a equivocarse, que está siendo el director del peor tiempo de los más de 100 años de ese periódico. No así el Espectador. El Espectador, ojo, no es un mal periódico. Como periódico es lo menos malo como periódico que hay en Colombia. El Espectador tiene análisis del sector ideológico que sea, pero tiene análisis. Los columnistas del Espectador son interesantes, pero encontrar una columna de opinión en el Tiempo que valga la pena es bastante difícil. Bastante difícil. Periódico que se da el gusto de tener a Poncho Rentería, a Fernando Londoño Hoyos, y ya salieron de José Obdulio, de vainas. No, es una vergüenza. Pues para mí es esto. ¿Cuánto se le ha dado al polo este año en televisión, en radio? Al único que se le ha dado, y eso me alegra muchísimo, es a Jorge Enrique Rodríguez. Mucho más que a Clara López. Es mucho más polo de atracción y eso está muy bueno. Pero, pues, ¿cuánto le dan a Armando Benedetti, a abogados de media panela como Abelardo de las Priellas? A toda esa gente tan mediocre y el país creyendo que eso es la manchera. Sigamos. Todo es consecuencia de una cosa. Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Santo Domingo,
Felipe López con el grupo Santo Domingo y algo del alojamiento andino. Los Gómez Martínez con el sindicato antioqueño. Ese es el periodismo escrito económico. ¿Cómo puede ser distinto el periodismo escrito? Hacemos. Caracol, televisión, Grupo Santo Domingo, Ardila Luna, pasemos. Y el periodismo radial, que es el más pobre intelectualmente de Colombia, Caracol Radio, del grupo Prisa, la W Radio de Caracol, FM Radio RCN y RCN de Ardila Luna. Es decir, la prensa colombiana es de 10 personas. ¿Qué más? Por supuesto, tiene que defender a Clarín de Argentina en la pelea, porque sienten que son sus mismos intereses que aquí les pueden ser desmoronados en cualquier momento. Tiempo tiene mil cosas. Pues como la libertad de prensa es la libertad de ellos. Ser un periodista independiente aquí es muy titánico, tiene que ganarse uno al otro. Así. Los periodistas independientes aquí son una flor extraña, son unos héroes y es muy difícil encontrarlos. Y lo más grave, para que haya periodista independiente, pasemos. Tendríamos que cambiar todo el diseño de formación de los periodistas de las facultades de comunicación social y política. Considero yo que lo que más está fallando son las escuelas de formación de periodistas nuevas. El producto que está dando es un producto mediocre, es un mal producto. Para hacer el juicio crítico, ese juicio crítico sería incompleto si no le hacemos un juicio crítico a las escuelas de formación de periodistas económicos. Bien. Conclusión, en mi opinión, mientras no formemos un periodismo independiente, seguiremos siendo pasto del imperialismo extranjero y del colonialismo. Muchas gracias por su atención. Ya fue un poco